Julia, qué alegría que estés aquí en esta tarde ya de primavera para nosotros en Europa y desde una temática que me ha comenzado a apasionar, porque yo creo que tiene que ver con un nuevo paso que todos como humanidad tenemos que dar en muchos niveles, y es cómo envejecer. Y en nuestra charla de hoy es cómo, digamos, cómo son las mejores viviendas para envejecer. Bueno, Julia es una experta y es la persona más adecuada para este tema porque ella ha sido enfermera, licenciada en antropología social, experta en personas mayores, que es muy importante, la experiencia cuenta más que la teoría. Fuera de eso, ha sido profesora en las Islas Baleares, ella vive actualmente en Mallorca y también doctora en filosofía. Entonces, yo creo que este tema es todo tuyo porque, digamos, necesitamos aprender de que después de la experiencia que hemos tenido de los últimos 2 años, hemos también tenido la necesidad de que la parte social, compartir y no estar aislados es algo fundamental en nuestras vidas y como seres humanos. Yo creo que es un propósito que tenemos todos de compartir. Cuéntanos, digamos, como para meternos en el tema de estas viviendas y como de todos los puntos que podemos tocar en el día de hoy, porque más adelante podemos ampliar. ¿A partir de qué edad se considera de que una persona envejece o digamos cuál es como la edad, no mentalmente, sino físicamente o desde tu experiencia? Muy bien, antes de contestarte te quería felicitar y quería agradecer que generes este espacio para hablar de la vejez. A veces es un tema que no nos interesa mucho, pero a mí me gusta decir que la opción a no envejecer es morirse, o sea que deberíamos de ser sabios a la hora de decir estaría bien envejecer, pero es verdad que es la única etapa que no tenemos prisa por llegar. Cuando uno es joven, cuando es adolescente, tiene curiosidad por la siguiente. Y esta de la vejez tenemos poca prisa por llegar. Pero ahí está. Y además Europa es un continente envejecido, España es un país muy envejecido y tendríamos que pensar, analizar, proponer, discutir qué aspectos podemos tener en cuenta para envejecer mejor. ¿Por qué? Porque el aumento de la esperanza de vida es muy reciente. Cuando nosotros vamos a una biblioteca, por ejemplo, en la universidad que yo trabajaba, la estantería que sostiene temas de ginecología es inmensa. Los temas de geriatría son muy poquitos. ¿Por qué es Ya. reciente ese interés por las personas mayores? Hasta hace muy poco, cuando uno era mayor, le tocaba asilo, bien hace poco está referenciado con darles techo y comida nada más, había aquellas frases criticadas de los profesionales de usted algo le tiene que doler, etcétera, etcétera. Y ahora de pronto se produce un cambio muy interesante, entre otros motivos porque Hago envejece una la... pequeña interrupción allí, adicional de que, digamos, en una época reciente, porque tenemos que hacer también como un cambio en nuestro chip, es aprovechar también la experiencia intelectual y la sabiduría de esas personas. Entonces, digamos que ahí te dejo como esa... Totalmente, totalmente. Y yo decía ahora que envejece la generación del baby boom, que marca una diferencia en la formación, en la reivindicación, en la exigencia, y eso es muy interesante, porque los mayores, los muy mayores actuales, por lo menos en España, tenían un bajo nivel de instrucción, vivieron la guerra civil, vivieron la dictadura y se mueven en un buenismo que no facilita el vivir con calidad, se Ya. conforman con muchas cosas. Entonces, este punto de inflexión en donde la persona que envejece dice, no, 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 yo necesito ser cuidado como quien tiene otra edad y que además tiene poder adquisitivo,
que también en otro momento podemos hablar. En España tiene una sanidad pública Eso me maravillosa. interesa, ese tema me interesa del poder adquisitivo porque en América Latina o en países de Centroamérica la situación es otra. Entonces, digamos, hoy estamos contemplando es la parte europea y luego podemos entrar en la otra parte porque es bueno despertar ideas a nivel social, a nivel político, a nivel de constructores, a nivel de necesidades que existen. Correcto. Es verdad que la situación en todos en el continente hay tremendas diferencias, pero también es verdad que la persona mayor tiende a ser generosa con los miembros de su familia y a no cuidarse. Y hay que transmitir que la mejor inversión es invertir en salud. Si yo invierto en mi salud, van a tardar mis hijos en tener que cuidarme. Tengo que romper ese rol de que para mí no, total para mí, que lo acuño en que no arreglo la casa, en que a lo mejor como barato, en que nunca veo la necesidad de cuidarme yo. Eso también lo tenemos que romper. Invertir en salud es mejorar la vejez y por tanto también hacer que la familia nos tenga que cuidar más tarde. ¿De acuerdo? También quería decir en relación al envejecimiento que el hecho de que vivamos más años, que en España en este momento estamos alrededor de una esperanza de vida de los 80, un poquito más las mujeres, un poquito menos los hombres, eso quiere decir que somos jóvenes y sanos 79, no. Quiere decir, y es muy importante para el tema que vamos a tratar, que el tiempo final de la vida también se prolonga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos la suerte de vivir 80, 81 o 100, que ahora en este momento es bastante común llegar a los 100, posible. Es altamente probable que yo tenga alguna enfermedad crónica y que yo tenga algún problema de no autonomía o que necesite cuidados. Entonces yo ahí tengo que pensar en muchas cosas y una de ellas es dónde vivo. Por eso hemos elegido hoy el tema de dónde vivimos. ¿De acuerdo? Obviamente porque también habrá, digamos, grupos de personas que de repente elijan vivir solas y que tengan cuidados de su familia, que digamos creo que cada vez es más complicado porque las familias están más, digamos, los hijos están en distintos países, pero también porque hay unas necesidades nuevas en personas que aún están viviendo una calidad de vida, o sea, calidad de vida, como tú dices, porque ahora tenemos la gran oportunidad de ser más saludables, de cuidarnos. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que aumenta de manera importante en países como el nuestro las personas mayores que prefieren vivir solos. ¿Por qué? Pues porque hasta en las décadas anteriores a los mayores les cuidaba sí o sí las mujeres de la familia. No lo cuidaban de manera voluntaria. Eso era una obligación y eso se ha roto. Eso es un modelo patriarcal que en este momento está roto. Entonces, en este momento la familia, a pesar de que España es un país familista, y tenemos todavía bastante querencia a cuidar, que luego lo podemos tratar, la familia en este momento es muy común que la generación intermedia, que se llama la de los hijos de los mayores, puede coincidir que tienen que cuidar hijos suyos y padres mayores. Y a veces coincide suegro, suegra. Cuando uno se separa, a veces tiene buena relación con los ex-suegros. Entonces, a mí me gusta decir que la natalidad en España es 1 punto nada. Entonces, a la hora de pensar en la vivienda, yo no sé si tengo que pensar en una habitación para mis hijos, pero desde luego tengo que pensar en una habitación para mis mayores, porque es altamente probable que yo, no sé si tendré un hijo o no, pero tendré mayores que dependan un poquito de mí, o mis padres, o mis suegros, o la tieta que dicen aquí, una persona mayor que está un poquito dependiente. Entonces, también hay otro tema que dificulta ese estilo de la familia que le gusta cuidar, que es la dispersión geográfica. Antes el hijo vivía al lado y en el mismo pueblo. Ahora, si mi único hijo vive en otro continente, pocos cuidados me podrá dar. Muy difícil.
Y los trabajos cada vez son más inestables y más de distancia. Y luego una cosa que me gusta destacar es que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo no ha venido acompañada de la incorporación del hombre a la tarea de cuidar. Al hombre, cuando se le da a elegir, prefiere cuidar niños que mayores y prefiere cuidar sanos que enfermos. Eso hace una foto, que lo dicen todos los estudios, donde el cuidador de la persona mayor, sobre todo cuando va estando malito, es siempre una mujer, o en muchos casos, perdón. Entonces, esa foto añade un plus al tema que vamos a tratar hoy, que es la vivienda. Todo eso es verdad, todo eso va a tardar en cambiar, todo eso está en proceso de que le vayamos buscando soluciones, y es verdad que desde los sistemas públicos ofrecen cosas muy interesantes. Hemos dicho que hay muchas personas mayores que prefieren vivir solos en su casa. Hay estudios que dicen que el mayor prefiere vivir solo en su casa aunque no esté sano del todo. ¿Por qué? Pues lo podemos abordar más tarde, porque yo en mi casa es mi espacio identitario, son mis cosas, yo soy la que decido. Claro. Y si tú me vienes a cuidar, vas a decidir mucho tú. Y desde luego, si voy a tu casa, tengo que entenderme con tus hijos, con tu marido, con tu perro, con tu sofá, con tu mando de la distancia. Entonces eso se tiende a retrasar. Pero es verdad que hay una ventana de esperanza, y es, hasta hace poco, cuando uno envejecía, si no podía vivir en su casa, solamente había la opción de lo que se llamaban los asilos, en donde allí la oferta de cuidados era bastante escasa. Total. Y ahora emergen experiencias de vivienda muy interesantes. Esa persona que no puede vivir en esa casa, que luego vamos a tratar cómo debería de ser para que se mantenga más tiempo, pues puede irse a una residencia que tiene otras características de los famosos asilos, puede irse a lo que se llama en este momento viviendas tuteladas, donde haya un profesional que está un poco pendiente y yo conservo mi espacio, puede ir a lo que se llaman viviendas compartidas, en donde yo vivo en un mini apartamento, pero comparto contigo, que eres mi vecina, en el salón, por ejemplo. Y que si yo no quiero cocinar hoy, tengo fácil un comedor, es decir, conservo un poquito la autonomía. Y luego ahí también empiezan a aparecer cosas del tipo centros de día. Si yo soy una persona que vivo sola, pues a lo mejor puedo ir unas horas del día a un centro donde no solamente estoy bailando, que también los hay, o jugando, sino que están haciendo cosas relacionadas con mi vejez. Que pueden ser estimulación de la memoria, bueno, algún otro tipo de cosas, movilidad, gimnasia, excursiones, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos de saber que nos cuesta, en la zona en que yo vivo, en la que cada uno vivimos, qué me ofrece el sistema que yo me puedo beneficiar. Y eso es un aprendizaje, porque como es de reciente creación y como es reciente que envejezcan los miembros de nuestra familia, a menudo lo poco que hay no lo usamos. Está infrautilizado y eso es una pena, porque sí que es verdad que hay cosas interesantes que facilitan la convivencia. Por ejemplo, en España, que la ley de la dependencia se implementa en el 2016, previo a esa implementación de la ley de la dependencia, el libro blanco que se hace dice que a España le vendría muy bien lo que se llaman centros de día de ese otro modelo de cuidados. De manera que si yo soy una mamá que tengo niños pequeños, que trabajo y tengo padres mayores, yo por la mañana reparto los mayores a un sitio, los niños a otro, yo voy a trabajar y por la noche vemos todos la tele. Eso está muy bien, porque la generación intermedia, de la misma manera que aprendió que podía llevar el niño a la guardería y que no pasaba nada, lo que es injusto es que ahora le exijamos que cuide a su suegra. Total. Si le diéramos esta oferta de va a ir a un sitio de estos, cuidaría un poquito más. ¿Vale? Y digamos que esto también a futuro es algo en lo que hay que, digamos, seguir en la, ¿cómo se dice?, en la mejora, porque hay muchísimas personas actualmente que son solas, o sea, tanto hombres o mujeres,
una generación donde ya no buscaban tanto pareja, o digamos donde han tenido distintas parejas y se han divorciado. Entonces yo digo que va a haber un grupo de personas muy aptas para encontrarse en estos lugares que van a tener unas características donde las personas se sientan también a gusto, con calidad de vida, ¿cierto? Exacto. Me gusta que nombres lo de solas porque los estudios dicen que incluso cuando yo tengo una nueva pareja en la vejez, no quiero convivencia. Es Ya, aquello de juntos, pero no sí, bajo el cada uno en mismo su techo. casa. Exacto. Entonces parece que esa querencia a la soledad va a ir a la alza. Sí, Entonces, es interesante exigir y es interesante presionar. Los gobiernos saben que es más barato que nos den recursos en el domicilio que yo me enferme y tenga que ir al hospital. El hospital es carísimo. total. Si hay una atención domiciliaria que se dice de la comunitaria, ese nombre se comparte un poco, yo tardaré en tenerme que ir de mi casa, que la residencia tampoco es barata, e ingresaré menos veces. Sin embargo, si yo vivo solo y nadie me mira, ¿no? A mí esas noticias a veces de prensa de que estuvo semanas muerto, digo, pero ¿en qué país vivimos, no? ¿Cómo no nos hemos enterado en el siglo XXI de que un vecino y cómo el sistema social no tiene eso monitorizado? Total. Yo debería de ir de vez en cuando al centro de salud. Tengo la obligación de vacunarme, tengo que tomarme la tensión. Tiene que haber una monitorización de que yo no estoy yendo. Ya, No pase esas otras cosas, ¿no? Entonces, es interesante pensar un poco, exigir a quien nos lo tiene que facilitar, pero también a título personal, decir, si yo lo que quiero es conservarme en esta casa y parece que es altamente probable que en algún momento esté sola, ¿cómo debería de ser esa casa? Y eso hay que trabajarlo mucho, porque si no lo hago, aparecen los ingresos bruscos. Aquella casa que me sirvió cuando yo era joven. Cuando uno es joven, la casa vale cualquiera, porque uno nunca está en casa. así es. A medida que uno pasa más tiempo en la casa, se da cuenta de que el punto de luz parece que aquí no puedo leer, de que la ventana parece que no la puedo abrir, de que el armario resulta que no llego, se va dando cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, Adicional a que actualmente se trabaja más desde la casa, o sea que las casas ahora tienen que tener más facilidades para cualquier, no solamente para personas de edad, sino para cualquier edad y para cualquier inconveniente de salud que haya. exacto, tendríamos que pensar cómo queremos que debe ser esa casa. Vamos a hablar hoy en la vejez. Es verdad lo que dices, que también teletrabajo, y yo aquí, por ejemplo, en Palma de Mallorca, que los colegios de los niños están en una zona, hay una frase de las mamás que dicen, vivo en zona colegios. Ya, En todas las etapas de la vida tú dices, a mí me interesa ahora vivir aquí. total. Tengo más fácil todo, o yo me voy a vivir al campo, pero o no me voy porque no quiero estar todos los días haciendo 1 hora y pico de coche, ¿no? Es verdad que en cualquier etapa de la vida uno piensa, pues no sé si estoy en el sitio adecuado, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a dibujar, si te parece, un poquito una aproximación al tema de la vivienda? Perfecto. Tendrás que tener en cuenta el dónde está, o lo que se llama el espacio residencial. ¿Por qué? Pues porque a más edad, decíamos antes, que es altamente probable que yo tenga una cierta no autonomía del todo, ¿no? Que a lo mejor me cuesta salir o tengo que ir con un andador o voy más al médico o tengo que ir a un centro de día de estos maravillosos que me van a poner, etcétera, etcétera. Entonces, hace años se pusieron de moda en España las urbanizaciones, Ya, donde son casas sí, unifamiliares, en donde toda parte. Sí, todo el mundo se va a trabajar y la mamá, si está allí mayor, tiene la mascota, no tiene a nadie con quien hablar. ya. Ya dicen que no, que no. Entonces, hay gente que dice rural, urbano, grande, pequeño. Bueno, evidentemente una casa no es una camiseta que me la cambio y me la compro No. hoy, pero otra, es complicado. Adicional porque hay personas que quieren vivir con escenarios campestres y digamos con naturaleza, pero hay personas que necesitan vivir cerca de una ciudad, porque esa es otra Pero disyuntiva. podemos afirmar que la Sí, vejez
por aquello de la soledad, que buscada o no voy a tener, se me van muriendo los amigos, se me murió mi pareja, mis hijos se fueron, Ya, hay más tendencia a ser correcto, estar cerca de algo social, o de que yo pueda salir al mercado por la mañana y haya hablado con alguien o tomado un café. Es verdad que yo puedo tener claro, una casa maravillosa apartada, pero tan mayor que no necesite siempre el coche. Eso es una variable interesante. ¿Hasta qué edad quiero también. conducir? También. O la Claro, persona quiere, porque a lo mejor diga, ay no, qué pereza, me cansé de manejar, prefiero ir por tranquilidad, prefiero ir en un tren o prefiero que vengan y me recojan. exacto. Entonces, ese espacio en donde está la vivienda deberíamos de tener en cuenta, porque yo repito, no estoy diciendo que uno a los 70 se cambie de camiseta y de casa, no. No, Pero es verdad que, por ejemplo, hay gente que se construye una casa de 2 alturas a los 55. Ya es una edad que esa casa uno se está equivocando cuando tiene escaleras. ya. No hace falta llegar a los 70, pero a lo mejor si usted tiene una fractura de un día para otro, esas escaleras le sobran. Sí, hay muchas personas, yo he tenido aquí amigas, pues digamos amigas llegando ni siquiera a los 70 y se han rodado las escalas y han tenido pues alguna lesión no tan grave, pero que con el tiempo, sobre todo para los huesos, eso no es conveniente. Claro. Entonces, en principio, en relación al entorno, pues dicen que vivir en una zona, ciudad pequeña o pueblo grande sería lo mejor, en donde yo puedo ir a pie a todo lo que yo uso en esa etapa, que es el médico, el mercado, mis amigas y poco más. Y que mis amigas me vienen a ver, porque no perdamos de vista que si tú haces esa opción de que te vas a las afueras de las afueras de las afueras, porque es muy bonito el mar, Sí, a mí cada vez me da más pereza visitarte, porque total, te conocen tus amigos. así es. Entonces, esa zona que esté un poquito, que tenga un poco de todo, sería Sí, lo más aconsejado. Luego, se habla mucho de la seguridad en términos de delincuencia. sí, El delincuente, si tiene que robar, roba a uno de 70 más que a uno de 17. ya. Que le da un empujón y se lo devuelve. Entonces, la gente mayor que a veces va con esos bolsitos, bueno, es más vulnerable. Si yo vivo en una ciudad que me siento cómoda, pero si voy en una ciudad donde a mí me parece que me pueden atracar, dejo de salir. Y eso no nos interesa. ¿De acuerdo? Luego, los entornos. Hay un término que se usa. Voy a hacer un paréntesis acá para incluir otro tipo de personas, porque como ahora las personas en el mundo se han movido tanto de lugares, hay personas que tienen muchos amigos en una ciudad pequeña o en un lugar donde quisieran vivir de vejez o básicamente no hay demasiadas amistades, porque ese es otro punto a tener en cuenta. Cuando, Claro, claro. Es que yo ahora estoy en un estudio en donde se pregunta a usted por qué ha querido venir a vivir aquí y ellos dicen en algunos casos que por el grupo de iguales. Es decir, yo me vine a vivir aquí porque me había venido mi cuñado o mis amigos y me dijeron que era bonito y que compensaba. Es decir, en cuéntanos un poco de ese estudio, o sea, ¿es un estudio para Europa o para España o para bueno, Mallorca? es un estudio para España y lo que mide es un poquito por qué usted quiere vivir en una zona geográfica. Ah, Consiguiente ya, lo que yo planteo. Y sí, entonces es un poco lo que dices. Yo puedo querer vivir aquí porque es la casa de toda la vida, pero me tienen que ayudar a pensar, porque ¿qué más me aporta esta casa? Cuando a lo mejor mis hijos se fueron y mis amigos también y necesito el coche para todo. Me estoy equivocando. Entonces, hay gente que cuando antes de entrar en la etapa de la vejez, que antes me has preguntado la edad y no te he contestado, luego lo retomo, hay gente que dice, pues yo a los 55, en lugar de comprarme una cosa de 2 alturas, me voy a ir a un apartamento pequeñito y voy a ser vecina de mi hija. Fantástico, ya, porque esa proximidad te da mucha seguridad. Me voy a ir a no sé dónde, que vive mi amiga de toda la vida, que se ha quedado viuda. Fantástico. perfecto, Es sí. decir, son alianzas que vamos haciendo, pues porque el grupo, Escogidas, claro, escogidas.
porque los grupos de iguales siempre nos apoyamos. Así es, la El grupo, afinidad se necesita claro, porque pues realmente también uno tiene que tener cierta afinidad para poder reunirse socialmente con otra persona. claro, pero es verdad que el compartir los problemas nos hace afines, por definición. Los Sí, grupos iguales funcionan en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en principio, eso sería también importante de quién más vive en mi entorno. Y luego yo comentaba antes el concepto este de ciudades amigables. ¿Cómo es cuando yo salgo del portal? ¿Cómo es este sitio donde yo vivo? Solo pasan coches, puedo a 10 minutos sentarme en un espacio verde, es cómodo, tengo fácil cruzar la calle, porque la idea esa de espacios amigables habla, y lo comparto, en que las ciudades grandes están pensadas para hombres jóvenes que van en coche. así Estoy es. totalmente de acuerdo. Las ciudades, Además, pero además el ruido de las ciudades claro, pero grandes. lo de los coches, el cruzar con prisa, eso al mayor no le viene bien. No. Entonces, eso es otra cosa. O sea, yo no solamente me tiene que gustar esta casa porque por la ventana veo el mar, me tiene que gustar que cuando salgo a lo que salgo, lo hago fácil, me siento segura y me gusta hacerlo. Me gusta ir al parque porque coincido con gente, me gusta ir al mercado porque lo hacía toda la vida y hablo con no sé quién, me gusta ir al bar de no sé dónde porque las vecinas tomamos un café por la tarde. Es decir, ¿qué hago yo con mi ocio? Si eso no lo tengo en cuenta, cada vez voy yendo para atrás y voy dejando de El salir. ocio acá cuenta cantidades porque va a haber, digamos, mucho más tiempo donde la persona no está como con sus hobbies, entonces va a tener más tiempo para compartir con otras personas. Exacto. Entonces eso es lo que tendría que tener respecto al exterior. Si Sí, vivo en pisos o si vivo en un dos alturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo salgo de mi casa? Si me pongo en lo que es el piso hasta la calle, no todos los pisos en España tienen ascensor, por ejemplo. Y muchos que tienen ascensor, por una moda, yo creo que de los 80, ya. abajo tienen como unas escaleritas para salir. Eso cuando uno está estupendo y va con tacones, pues no pasa nada. Pero cuando uno empieza a tener problemas de movilidad, eso es un hándicap. De hecho, hay una normativa que la comunidad de vecinos debería poner una pequeña rampita, etcétera, etcétera, ¿no? El término accesibilidad, que Ya. sería un poco, ¿no? De cómo es la calle, cómo es el acceso a mi casa, para que yo diga, bueno, es que aquí es donde yo puedo envejecer porque además se dan las otras variables, ¿no? Que tengo mi familia cerca, etcétera, etcétera. Esa sería una cosa a tener en cuenta, lo del exterior. Y otra cosa a tener en cuenta sería el dentro de la casa. ¿Cómo es el dentro de la casa? Mucho más interesante porque lo de fuera depende del ayuntamiento y a lo mejor me tardan un poquito en atender, pero lo de dentro lo puedo corregir yo. Total. Y a veces hacemos cosas que tendríamos que planteárnoslas, ¿no? Es verdad. Otra vez en términos de accesibilidad, hay cosas como una puerta que nunca se cierra o una bañera que nunca se usa, que eso si lo quitamos es salud, Total. salud. Porque una bañera es incómoda hasta cuando uno tiene 30 años y tiene un yeso. Es incomodísima. Es que ¿para qué queremos la bañera si no la usamos? Aquí en Inglaterra son indispensables a cualquier edad. ¿Por Por el qué? frío, por el frío. Yo cuando voy a Londres o tengo mucho frío en los huesos, pongo sales y me meto en la bañera. O sea que Ah, vale, pues sí. Aquí, además, en Baleares el agua es carísimo. O sea que darte un baño te sale a precio de tremendo. claro, ahí se suma otra parte importante que son los gastos de mantenimiento de viviendas en una edad ya, como se dice, en esta edad, donde Los los gastos se pueden compartir. Claro, 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 claro. De los gastos lo podemos meter ahora, claro que sí. Vivir solo es muy caro. Sí, Por eso esas viviendas supervisadas o tuteladas lo que hacen es que aunque yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, los gastos son comunes y se abarata. En todo caso, eh, hay cosas como la conexión con Internet, que ¿quién nos ha dicho
que cada vecino tenemos que tener una conexión ahora que hay wifi. ¿Quién nos ha engañado? Total, Con lo que cuesta. así es. Tenemos que ser amigos. Una que se pueda compartir, como se tiene en una casa familiar o en una oficina. Con el wifi, si llega no sé dónde. Compartir, claro. Los gastos es importante tenerlo en cuenta, porque es verdad Fundamental. que, por ejemplo, cuando uno mira los gastos por ahorrador que sea o por poco tiempo que esté, lo mínimo de agua, de luz y tal, es carísimo. Sí. Y la pensión siempre son menos ingresos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si hacemos alianzas, nos saldrá más barato. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una versión parecida a lo que son los pisos tutelados, pues aquí que yo tengo 6 alturas, o sea, podríamos ser 12 personas, que tenemos ideas parecidas de cómo tenemos que envejecer. Y es que no solamente podríamos compartir el wifi, podemos compartir la señora que nos ayuda a limpiar, podemos compartir la que nos viene a arreglar los pies, podemos compartir... Todo eso sale más barato cuando lo compartimos. Total. Una pregunta ahí relacionado con tu experiencia. ¿Tú consideras que cuál es el mínimo de personas o el máximo para reunir en este tipo de casas? O sea, ¿de qué dependerá el número de personas que vivan allí ya como en una comunidad? Bueno, hay experiencias de todo tipo. Sí, Hay gente que dice, pues vamos a comprar un edificio y la mayoría vamos personas mayores. Yo conozco gente que aquí vive la hermana, el cuñado, la hija, allá. perfecto. Sí. Eso a veces surge por inercia y está muy bien, da igual. Y Sí, tampoco pero por pasa ejemplo, nada. en el caso de personas solas o personas que estén buscando, porque yo conozco muchas personas en este momento en el mundo que están buscando dónde vivir, cómo vivir, Lo que y pasa así, es que para mí, más importante que la N, más importante que decidir cuántos, sí, es el cómo. ya, Es el cómo. Porque si las parejas se acaban divorciando, ¿qué nos hace pensar que tú y yo nos pongamos de acuerdo en la convivencia y vaya a ir bien? Ahí hay un... total, sí, más de dos, siempre que hay más de dos, pues algo pasa. Tres ya, Entonces, a lo mejor hay que ir más hacia un modelo de que esté regulado. Es sí, decir, sea un empresario y al final tú y yo somos vecinas sin conocernos. eso, Más que de la amistad, decidir vivir. ya, Porque, repito, si ahora estamos enamorados, pero mañana no se sabe qué pasó. Y con la claro, convivencia de este tipo podría pasar, ¿no? ya, Entonces ahí aparecen, tienen que crecer. En España hay experiencias en Madrid, en Cataluña, Mallorca no tiene. ya, Y es interesante porque claro, nosotros ahora podemos programar y escribimos a los amigos que quieren y esas personas que tú conoces, pero empezamos a tener que ponernos de acuerdo con muchas cosas. ¿Qué queremos? ¿Campo o ciudad? total. ¿Interior o costa? ¿Un sitio para rezar o otro para meditar? ¿Queremos huerto o no lo queremos cuidar nosotros? Eso es complicado de Porque ponerse. esa es otra parte, la parte de la agricultura, un huerto es complicado de cuidar, tiene que haber una persona que realmente se haya dedicado a eso o que se dedique a eso. Tiene que haber gente que lo coordine. Y Sí, tiene que haber mucha reunión y tiene que haber mucha participación para que eso vaya bien. Y luego el gran problema de la vejez. A mí ahora me puede parecer que contigo me gustará convivir, pero mañana yo llevo pañal porque se me escapa el pis y tú te empiezas a despistar y repites mucho. Y yo ya, no ya, sé este idilio qué pasaría con él. claro, claro. Entonces, yo creo que el modelo tiene que ser llevado por profesionales para que regulen las energías y aún así yo ese modelo lo pospondría, porque yo antes de necesitar un espacio para convivir contigo, si mi casa estoy atenta a lo que tengo y está, como decíamos antes, al hablar del espacio residencial, en un sitio que es cómodo, tardaré mucho más en necesitar eso otro. Ya, hay por ahí, digamos, dentro de proyectos que ya existen,
como urbanización, no urbanizaciones, sino terrenos que se han destinado a construir módulos y las personas compran por unidades. Unidades es un cuarto, o digamos 2 cuartos, o 2 cuartos y un área social, pero al mismo tiempo el lugar completo tiene un área común social, un área común de cocina, porque eso sería también otra forma, De digamos, construir. aleatoria de no meterse en demasiada construcción, pues en una casa grande. Bien, correcto. Lo que pasa es que si yo me planteo que no quiero vivir en la casa en la que estoy solo por el ocio, ¿Ya? yo lo tengo resuelto, porque yo salgo sin coche y tengo un cine, tengo un teatro, tengo un mercadito. Entonces, según donde decidí vivir, eso tardo en tenerlo, tardo en necesitarlo, perdón, Ya, ¿vale? Una ya, opción. sí, Luego también, claro, a ti te daría pereza venir a... ¿Dónde vamos? ¿Cerca de tu terreno o del mío? Porque viene luego el apego a donde estamos. ya, Entonces, a mí me parece una buena opción porque sería el previo a una residencia, sí, pero primero yo reivindico que hagamos un análisis muy exhaustivo de cómo es la casa en la que estoy y cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen. ya, Una vez que lo tenga ahí, luego puedo dar un salto, ¿de acuerdo? Porque otra cosa, antes al hablar de los gastos, sabes que hay una cosa que se llama que yo, si soy propietaria, ya. puedo vender mi vivienda en usufructo, la disfruto solo y luego la hereda la persona a la que se la he vendido. Y ahí tengo un dinero que me permite cuidarme el Claro, tiempo que tiene de vida. Esa experiencia es interesante. muy interesante porque además yo creo que a futuro muchas personas tampoco quieren poseer o tener unos gastos, sino más bien alquilar y vivir de lo que ese dinero, lo que le genere para mantenerse. Claro, porque no es hablar de la casa, pero es inherente. Yo dentro de la casa, si tengo poder adquisitivo porque he vendido y no quiero tener posesiones o algo así, Sí, tengo que ir pensando que tener una persona que me ayude, vamos a entrecomillar ayudar, que puede tener muchas acepciones, es calidad de vida. claro, Yo conozco gente que tiene casi 90 y dice que no necesita a nadie en casa. No, señores, no. Eso usted se está arriesgando ya, o no está cuidando la casa o no lo ve. ya, Entonces, tener dinero para decir que venga una persona para que yo tenga las cosas cómodas o para que pueda socializar más sin que yo me estrese porque viene más gente, etcétera, etcétera, eso es interesante. De acuerdo, quería antes de añadir también en el interior, sí, las construcciones, cuando uno le encarga a un arquitecto, cuando uno compra una vivienda de pisos, sí, uno cree que cumple una normativa. total, Pero yo conozco ascensores que cabe la silla de ruedas y no cabe el cuidador. ya, Yo conozco pasillos que la silla de ruedas no pasa. Y ya, la silla de ruedas necesita un ángulo para girar. No es una sí, cosa que uno hace clic, clic. claro, Necesita un ángulo para girar. Si el que va en la silla es alto, no le quiero decir nada. ya, Si es un poco gordito, tampoco. Los codos, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que tiene que hacer obra, que ya, a mí también me parece bien, a partir de una edad, ¿por qué tanta puerta? claro. Yo hay puertas que Sí, nunca las cierro. la parte arquitectónica es fundamental en que sean espacios más abiertos donde personas que tengan determinadas problemáticas, que no necesariamente se generaron cuando la persona se movió a vivir allí, pero que haya una estética, digamos, para la parte de la salud, para la Exacto. parte del bienestar, Y ahí habría dos estancias a mirar con mucho detalle. que Una son sería cuáles. los Ah, los baños, baños, sí. que de entrada la bañera yo no la recomiendo. Sí, Eh, totalmente de acuerdo. Muy pronto la gente, bastante pronto se puede tener problemas de cadera y se eleva Sí, la taza del váter o la del bidet porque es muy útil y tiene que ser fácil de limpiar. Hay agarraderas, ahora hay unas agarraderas que se ponen con ventosa ya, para que no tenga que estar haciendo el agujero cada vez. Funcionan, creo que es un sistema copiado de los talleres de los coches. Es una ya, ventosa muy fuerte que lo pongo hoy aquí, pero mañana
lo cambio de sitio porque me siento más inestable. Entonces, para mí el baño, que lo usamos muchísimo, tiene que ser cómodo, iluminado, donde cuando me quito la ropa, donde lo dejo, la alfombra. Seguro, sí, que produzca mucha seguridad en la persona. Claro. La otra cosa es la cocina. A Es la decir, cocina, fundamental. La en la cocina, cocina vamos a estar fundamental. un rato. Y entonces aparece una cosa interesante que un poco de perogrullo, pero se nos olvida. Yo tengo que tener a mano lo que uso a menudo Sí, y lo que uso en Navidad. Puede estar en el trastero, señores. total. Hay cosas que yo lo uso todos los días, en la cafetera o la sartén. Eso tiene que estar a la altura, porque a partir de una edad, llegar a alto y agacharse es complicadísimo, Ya, complicadísimo. Entonces, se da en muchos casos, sobre todo mujeres que fueron amas de casa y les gustó tener mucha gente en casa, que vemos la cocina llena de cosas, señores, pero si usted no lo usa esto, usted no va a tomar sola un cava. Ponga las copas de cava lejos, que cuando venga el invitado le dice usted, baje las copas, ¿no? aquí entra de que definitivamente estas viviendas deben tener un factor fundamental y es el minimalismo, porque pues realmente no se necesitan tampoco tantas cosas. Sí, pero nos cuesta porque pasamos la Sí, vida acumulando lo que nos regalaron, el viaje que fuimos, y eso me parece estupendo, tu planteamiento, porque aparte de que tiene que estar despejado, despejado. tengo que llegar yo bien a todos los sitios y tengo que tener lo necesario. En la cocina, por ejemplo, que era lo que decíamos, donde limpio, cómo son los fuegos y qué es lo que yo uso todos los días. Así Luego es. ya el extra para arriba, cuando vienen los nietos, pues le decimos, bájame, ¿no? Le Sí, podemos decir al nieto para claro. que nos baje alguna cosa. Correcto. Eh, y también lo que tú dices del minimalismo, estoy totalmente de acuerdo, porque ahora ya salgo de las estancias, baño y cocina y puedo pasar al dormitorio o al salón. Las cosas tiene que estar despejado porque es más fácil limpiar. Total. Además ahora con todo el polvo que se levanta, pues no hay tiempo tampoco de dedicarle a que uno limpiar cada objeto. Es- Entonces, sería de la decoración, pero es difícil, ¿eh? ¿Con qué me quedo? Porque para que sea fácil limpiar y luego quiero hablar de los armarios. ya, Hay que tirar lo que nos sirve. Hay ropa que ni ocurra un milagro me va a volver a valer. total. ¿A qué espero para tirarlo? Hay cosas que hacía un deporte y no voy a volver a hacer. Hay cosas que tengo de mis hijos, porque los hijos a veces usan la casa de los padres como segundo trastero. Ay, eso es otra cosa, pero súper común, que las Entonces, casas grandes de los padres trastero de los hijos. es total, todo de los distintos trasteos, de la separación, de que no La se primera, abandone una casa, la primera comunión de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los hijos se quejan ya, del desorden de la casa de los padres, hay que decirle, empieza por llevarte tus cosas. así es. Porque yo le digo que tire la chaqueta que no le vale, pero resulta que al lado hay una chaqueta de la hija. Los armarios hay que moverlos y a veces hay que ayudarles. Cuando vamos a casa de nuestros padres de visita, a veces estamos así como de convidado de piedra y hay cosas muy agradecidas como es decirte, vamos a sacar la ropa de verano, yo te ayudo y Sí, ponemos lo que no vamos a usar de invierno más atrás o más arriba, que no llega, y sacamos a ver qué tenemos de verano y de paso sabemos si hay que comprar. Ese tipo de relaciones que lo hacemos a veces con los amigos, se nos olvida un poco con las personas mayores y total. es muy fácil a la hora de estas cosas. No quiero dejar de lado el tema de la sala. Se ha Ya, puesto de moda unos sofás que sí, están pensados para estar en horizontal, no ya, están pensados para estar sentados. Yo conozco gente mayor que si por error se sienta en el sofá, ya, si no le ayudamos no se levanta, ya, porque el gesto que tiene que hacer es complicado. ya. Y luego se puso de moda poner una mesa baja delante del sofá. No sé para qué, No, porque comer ahí inclinado las aceitunas es incomodísimo. Entonces,
uno tiene unos muebles cuando tiene niños pequeños y uno tiene que plantearse cuando ya está en la etapa de la vejez y se han ido los hijos y estoy sola con mi pareja o estoy sola, ¿para qué tengo yo esto que tengo aquí enfrente? Claro, Lo vendo, lo regalo, lo tiro, porque me ocupa espacio y no me aporta nada. Y así eso es un es. aprendizaje. Y de la misma manera que a la mamá, cuando la primera vez que tiene un bebé, le acompañamos en el proceso de protege las esquinas, una cunita, le vamos diciendo cosas, le tenemos que decir a los hijos de padres mayores, que en ese sentido la familia se ve que no sabe por dónde le viene lo que tiene que hacer y los profesionales tendrían que ayudar en ese proceso de esta casa es bonita, pero esta casa estará mejor, sí. Así es. En ese sentido habría que avanzar un poquito. ¿De Tú, acuerdo? dentro de las formas de vivienda que conoces actualmente allí en España, digamos, hay una que se llama cohousing. Sí. Esa es Esa, la experiencia, eso son experiencias de lo que antes me parece que tú apuntabas un poquito y es convivir, a veces son apartamentos, sí, vecinos, a veces son casitas, todos reunidos y suele haber un espacio común y hemos acordado, sobre todo se acuerda en qué régimen de propiedad, para que no se pueda especular. ya, Yo si soy propietaria, luego no se lo voy a vender aquí a un alemán que venga de verano. Eso ya. hay como unas normas para que el que venga sea también una persona mayor, etcétera, etcétera. Los acuerdos Esa está preestablecidos. claro, pero aparece lo que no, en ninguna de las miradas que hemos hecho, no está cubierto dónde vamos si empeoramos. Ya, Porque si estamos medio bien, hay muchas opciones. ya, total. Claro. Uno puede escoger la que quiera, inclusive irse a viajar por el mundo. Sí, sí, pero es verdad que teniendo en cuenta la casa, es Sí, decir, esa casa en la que estás, que me parece estupenda porque la quieres y no te quieres ir, estupendo, pero para por si acaso tienes un imprevisto, repasa lo que acabamos de decir. sí, Puedes salir tú sola o puedes no conducir, ir a donde quieres, te pueden venir a ver, dentro tienes un punto de lectura maravilloso al lado de una ventana, eso, para que si pumba, mañana una fractura de cadera o otro tipo de cosas, no pase nada. ya, No, si no lo hacemos, hay gente que, por ejemplo, pues retrasó y vivía con escaleras y vivía con un acceso complicado, vivía porque dependía del coche. Yo conozco gente que ingresa en una residencia mientras que hace obra en su casa, porque ay, ha tenido un problema grave. Dios mío, Pero adelantémonos. ya, Cuando en España se introdujo el concepto de accesibilidad, era precioso, porque decía la publicidad, lo que le viene bien a una persona con problema de movilidad le viene bien a todo el mundo. Yo en los sitios públicos me encanta el lavabo de accesible, porque es el único que es grande. ya, Lo que es accesible es maravilloso. Entonces, yo tengo que pensar en una casa que si tengo la suerte de cumplir años, me pueda mantener el mayor tiempo posible. claro, Yo. Luego también otra cosa de que me puedan venir a cuidar si hace falta. ya, Hay gente que se ha puesto de moda, yo tengo un salón y tengo un sitio de despacho y quiero tener unos espacios como de ocio. Y resulta que si me viene usted a cuidar, no tengo donde dejarle que duerma. La claro, generación anterior en España no tenía comedor, pero tenía muchas camitas. ya, Eso hemos dado un salto de un espacio para la tele. ¿Y dónde me quedo a dormir si me quiero quedar hoy? Eso también lo deberíamos de plantear. Es verdad que la vivienda está muy cara, pero yo me tengo que plantear si tengo 40, 50, que a lo mejor un día tiene que venir mi suegra a quedarse un rato conmigo. ¿Dónde claro. la pongo? No la voy a poner. Tú ves que en estos momentos, dentro de tu experiencia, hay personas que ya están planeando, por decir algo, tienen una casa o están en un lugar y de repente están pensando a futuro cuál será su forma de vivienda. O sea, ¿tú crees que cuál es la tendencia de acuerdo a la investigación que estás haciendo con estas personas que son extranjeras, por ejemplo, que van viniendo a España por escogencia?
Bueno, la variable extranjeros o españoles marca una diferencia importante y es que en España somos bastante familistas y todavía hay ese modelo de que paso una temporada con mi hija o paso una temporada con mis Ya, nietos y eso en los países nórdicos, eso y en Inglaterra mucho menos. no, Hay mucha aquí sí menos. no. Vale, entonces eso hace otro escenario Claro. de dónde voy a envejecer. Es verdad que se habla poco de la vejez, es verdad que hay como una negación a no querer ni pensarlo, yo no lo entiendo, porque Sí, cuando debería ser no hay nada una que parte prioritaria, en especial para mejorar las condiciones claro, de personas que uno ve actualmente que sufren o digamos están incómodas o no hay lugar suficiente en los hospitales y básicamente calidad de vida es calidad de vida si se piensa con anticipación claro. de que puede haber mejoras. Lo que pasa que incluso, aunque yo tenga una personalidad que niegue o que no quiera pensar en la vejez o que me da pereza porque vejez es muerte y otras cosas, aunque yo sea ese perfil, Ya, la vida ya me ha dado mensajes, porque ya tuve una fractura y me tuvieron que venir a buscar y no podía, porque ya me contracturé y las lumbares no me permitían entrar a bañarme, porque ya un día me caí que me subí para buscar las copas que no tenía que haberme subido. ya, Entonces, por poco que lo piense, la vida me va colocando en que esta casa a lo mejor es muy grande para mí, a lo mejor está en un barrio que no me siento segura, a lo mejor es fría porque me cuesta calentarla, a lo mejor los armarios los tendría que cambiar porque yo no llego. ya. Sí, Sí, yo digo que adicionalmente a todo lo que hemos hablado, porque ya nos toca ir haciendo como una parte de redondear el tema antes de finalizar, yo diría que es importante también anotar que hay tantas personas solas en casas gigantes y casi que desocupadas o inutilizadas. Entonces, creo que estamos en un momento donde por las condiciones actuales del planeta, la ecología, la parte misma de la agricultura, debemos movernos hacia mirar alternativas de unión, de cooperación, de mutua ayuda eh, a partir de determinadas edades. ¿Qué opinas de eso? me has hecho recordar una experiencia que a mí se me había pasado y es, hay unos programas que nacen en Cataluña que se llaman Vivir y Convivir, Sí, en donde yo soy una persona mayor y ofrezco a un estudiante que mientras que estudia la carrera esté en mi casa. Eso es interesante porque está tutelado por una entidad. muy bien, Entonces, una convivencia. Y hay experiencias también en otras comunidades en donde yo soy una persona joven que tengo una casa grande y ofrezco también que viva una persona mayor. qué Y diré bien. más, con la crisis económica en España, yo conozco gente que convive como si fuesen estudiantes, gente con Ah, carreras que son profesionales, porque se plantean lo que acabamos de decir, que vivir solo es carísimo. muy caro Y y que va a la ser mucho más convivencia, caro a futuro. y que la convivencia si nos respetamos, tiene ventajas. Es decir, si ahora por lo que sea en esta casa aparece otra persona allí que en su momento vivió, pues claro que sería igual que cuando vives con hijos, hay que hacer un poco acordar, ¿no? Si Claro, hay que hacer acuerdos, hay que hacer acuerdos. súper interesante estas otras convivencias, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que, bueno, ya para finalizar, mi pregunta final, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Después de tú ser una experta, o sea, a ti qué te gustaría? No, no, a mí más que lo que me gustaría, Sí, estoy todo el día con los ojos abiertos y leyendo las experiencias. Porque ya, claro, a uno le gustaría tener salud, dinero y amor y sí, la rápida y no sé qué más, pero la vida a veces nos da sorpresas. Entonces, un poco el repasar es eso. ¿Hasta cuándo uno puede vivir en la casa que vivimos? Todos tenemos que reflexionar y estar atentos si nos compensa cambiarnos, en qué dirección y por qué. Y socializar, nada más.
Así es. Yo creo que a esto, digamos, para finalizar, puede ser también de que en muchos países o en muchos lugares haya este tipo de viviendas o de cooperación comunitaria, bien sea en un grupo pequeño o mediano, y donde uno pueda pasear, por decir algo, se puedan hacer intercambios también de uno moverse de un lugar por 3 meses, porque las experiencias de vivir 6 meses en un lugar y 6 meses en otro aportan muchísimo a la calidad de vida. Totalmente, también aquí que tenemos los inviernos de Mallorca son maravillosos, hay gente que se plantea norte de Europa y combinar, totalmente de acuerdo, claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, si es que, y yo quería añadir también que en este momento las redes sociales facilitan Total, pues conocer grupos que están en esa preocupación y hacer alianzas, porque desde luego es una cosa emergente. No total. hay nada que digamos, sí, es que es estupendo y nos podemos ir todos para allá. Hasta donde yo sé, no hay. Bueno, ya dejamos esas ideas en el aire para muchas personas que estén interesadas, por ejemplo, en innovación arquitectónica, de vivienda, de comunidad, de una economía, digamos, pensando en costos. Y bueno, quedamos pendientes. Si alguna persona tiene alguna inquietud, pues debajo del video están los datos de nosotras para que nos contacten y mirar a ver qué podemos hacer por un futuro mejor para todos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias porque desde tu experiencia nos has aportado muchas luces. Gracias. Siempre interesante compartir.